Yo creo que una vez concluido el conflicto y firmada la paz, iniciaba un proceso de reconciliación, por una parte, y por otra parte, lo que había sido todo el ejercicio del proceso concluía en que el objetivo principal era que este grupo político armado se convirtiera en un partido político y que participara electoralmente. Y el 16 de enero de 1992 ya se había hablado y se había señalizado una amnistía, porque era la única manera que se podía terminar el conflicto armado por la vía política. El FMLN quería ser partido político, por lo tanto todos sus dirigentes, para poder participar en política al interior del país, no tenían que tener delitos que fuesen perseguidos por la justicia. Y por el otro lado, la Fuerza Armada jamás iba a dejar que se firmara un acuerdo de paz si en el texto del acuerdo llevaba implícito que ellos, por actos cometidos durante el conflicto, pudiesen ser llevados a la justicia y encarcelados. Nunca. La amnistía se hace porque si no hay amnistía no hay paz. Es imposible. Si estamos en guerra y me dicen que firmemos la paz, los dos bandos, lo primero que dicen, aquí la firmamos y después tenés el gobierno y me metés preso. ¿Cómo íbamos a firmar la paz con esta gente, con los militares, y decirles, ¿sabes qué? Firmame aquí, pero mañana te mando a traer y te meto a la cárcel? ¿De quién me va a firmar eso? Nadie me va a firmar eso. Entonces, la única manera lógica de terminar la guerra en un momento de ansiedad y donde no estaba construido, ni consolidado, ni cumplido nada todavía de los acuerdos, la única manera era con una garantía de que se iba a respetar esa cuestión. Para mí es absurdo pretender que todos los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel, porque primero no cabrían, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Y número dos, bueno, la guerra es una locura y las locuras no se superan a base de dar palos a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí a base de decir la verdad y a base de reconocer a las víctimas como víctimas de cualquier bando que sea. Suscribir un acuerdo de derechos humanos al FMLN le costó, por poco rompen el proceso, porque no era una iniciativa de ellos, esa iniciativa la presentó el gobierno. Porque los derechos humanos siempre se creyó que el único violador de derechos humanos era el gobierno. Pero violaciones de derechos humanos habían de la guerrilla, cantidad. Lo que se pensó entonces era en un mecanismo de perdón y olvido, o sea, de no judicializar nada, pero que era necesario que la población conociera la verdad, no contada por ninguno de los dos bandos, sino que contada por un tercero. Hay mucha gente que necesitaba saber la verdad de lo que había pasado, por lo menos de muchas de las cosas que habían ocurrido, aun cuando se comprendiera que por una serie de razones y circunstancias no iba a haber un castigo, no iba a haber, pero por lo menos saber qué es lo que había pasado. Con el firme propósito de investigar los crímenes que más conmovieron al país durante la década de los 80, arribaron al país los miembros de la Comisión de la Verdad. O sea, es una falsedad pensar que aquí hubo solamente un tipo de violador de derechos humanos. Los derechos humanos los viola cualquier persona que sea parte de una guerra. Los excesos siempre se cometen. La guerra es un exceso. Todo esto se ha fundamentado en denuncias, pero no en una investigación. A mí no me cuadra que vengan a decir que el 85, el 90% de los factores de violaciones a los derechos humanos los hizo el Estado y que el 5% lo hizo el FMLN. Me parece una grosería. Están los incendios, están las destrucciones, están los secuestros, están los asesinatos, están cualquier cantidad de cosas que hay. Por eso dije yo, responsabilidad real, porque entonces le estamos entregando a la nueva generación un producto alterado, un producto adulterado. Y entonces
la enfermedad va a brotar porque no la va a curar, ni tan siquiera va a hacerlo reflexionar. Y ese es el problema. Si queremos la verdad, tenemos que conocer la verdad absoluta, la que hirió a un bando o a otro. Si yo estoy exigiendo la verdad sobre el Mozote, me gustaría también saber la verdad sobre San Vicente. Creo que se cometieron injusticias para muchos también jefes militares desde que se dio la comisión ad hoc con su informe. Se hace mención de oficiales que realmente no estuvieron involucrados en los señalamientos que ahí les hacen, pero siempre hay una sabiduría final. Cuando en la Comisión de la Verdad se dan estos señalamientos y se recomienda que esas personas queden inhabilitadas para ciertos ejercicios, se llegó a mandar, en definitiva, un documento firmado por todos los partidos políticos, incluyendo el FMLN y el gobierno, pidiéndole al secretario de Naciones Unidas que declarara sin efecto los alcances de esos señalamientos y de esas inhabilitaciones. Y lo firman todos, incluyendo el FMLN. Digamos, es una catástrofe, es una tristeza que el país haya tenido que pasar por esa guerra. Todo el que está en guerra está necesitado de inyectarle a la sociedad, a sus hijos, a sus amigos, odio, desprecio por la vida, desprecio por los seres humanos, deseo de venganza, de revancha. Y tristemente, digamos, el odio se cultiva igual que se cultiva el maíz. O sea, si se siembra odio, se cultiva odio. Si se siembra revancha, se cultiva revancha. Entonces, eso es lo triste de ese episodio. Para hacer el bien no necesitamos las armas estorban para hacer el bien. Para hacer el bien lo que necesitamos es ser humanos y mejor todavía ser cristianos. El fin no justifica los medios. Yo no puedo apoyar a gente así, no puedo. Sea de derecha o sea de izquierda, no puedo. Yo creo que la discusión, la reflexión en este momento sobre las causas de la guerra y sobre todo lo que la rodeó es sumamente importante para construir un país de futuro. Para construir ese futuro pasa por conocer la verdad, por acciones de reparación y por eso, para que la sociedad reflexione y discuta y converse sobre ese pasado y sobre ese conocimiento del pasado, tener claros los mapas del siglo XXI que vamos a construir, un país diferente a ese que vivimos. Creo que no hubo ganadores ni vencedores. Desde el punto de vista militar, el FMLN entregó las armas y tuvo que incorporarse a un sistema democrático a cambio de una reforma política. La Fuerza Armada tenía 16 atribuciones constitucionales y solo le quedaron 2. Nada más. En ese sentido sí puede decirse que perdió, pero la Fuerza Armada ganó en el sentido que de ser una institución repudiada, vilipendiada, odiada por la mayoría de salvadoreños, pasó a ser una de las instituciones más queridas por los salvadoreños, por su papel durante las tormentas, los desastres naturales y por su impecable comportamiento durante todo el periodo de la posguerra. Dijo alguien, es cierto, no se puede olvidar en la guerra, pero sí se puede perdonar. Y eso es lo que hemos hecho. A las generaciones del tiempo del que estamos hablando, de los 70s, se les puede criticar cualquier cosa, pero hay una que no se les puede criticar, es que no se hayan hecho cargo de su país. Entonces ahora la generación actual tiene que hacerse cargo del país, así de simple. Eso es lo que les pedimos, ni más ni menos. Ya nosotros estamos mayores, pero la verdad es que ya nosotros ya terminamos. Si yo no conozco el por qué se dio esa tragedia en El Salvador, yo puedo caer fácilmente otra vez en el mismo error, en que hay un conflicto. Entonces es importantísimo para que los jóvenes no sufran lo que sufrieron los que vivieron el conflicto armado, que se enteren de por qué, cómo, cuándo, quién, para que no vuelva a ocurrir. Quisiera compartir una carta que escribió mi abuelo en marzo de 1977, 2 meses después del secuestro y asesinato de mi papá, que
tiene un significado muy especial para mí, para mi familia, y que definitivamente marca un claro norte de cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación. Continuaremos por la ruta que nos hemos trazado, contribuyendo a desarrollar nuestra patria. Lucharemos por mejorar las condiciones de vida de los que nos rodean, por fomentar la paz, la comprensión y la justicia. Esto es lo que Roberto hacía, esto es lo que él hubiera querido que hiciéramos, esto es lo que haremos. Tenés que aprender a perdonar para poder permitirte seguir adelante. Y yo creo que no es fácil, definitivamente, ¿me entiendes? Y yo sé que hay bastante gente que, especialmente en relación a lo de la guerra, que perdieron a personas muy queridas, que perdieron a su familia, que vivieron experiencias muy difíciles. No es fácil perdonar. No fue fácil para mí tampoco. Pero en realidad creo yo es la única forma para poder salir adelante. Toda guerra, decía el Papa Juan Pablo II, es una derrota de la humanidad. La paz, en cambio, es una de las más hermosas conquistas humanas. Ninguna circunstancia histórica o ideológica debe servir a nadie para predicar el odio y fomentar la división entre hermanos. En El Salvador tuvimos que sufrir 12 años de conflicto armado con sus 85,000 muertos para entender que el diálogo es siempre la mejor ruta para dirimir nuestras diferencias, por profundas que éstas sean. Si de algo sirve recordar los duros años del conflicto salvadoreño, que sea para tener cada vez más claro que no existen razones válidas para justificar la violencia y que la guerra es siempre una locura que debe evitarse a toda costa. La paz, en efecto, es el triunfo de la razón, de la solidaridad y del verdadero coraje. La suma de muchos miedos crea el conflicto. Son los valientes quienes vuelven sostenible la paz. Y a esos valientes, del pasado, del presente y del futuro, dedicamos este documental. Héroes o villanos, no. No, señores. Aquí hubo de todo y para todos, y si queremos juzgar, hay silla para todos. Nosotros los salvadoreños venimos de un periodo determinado por la más cerrada desconfianza entre personas y entre sectores. Ahora nos compete a todos hacer un consistente ejercicio de construcción de confianza y creemos que el acuerdo de paz es una base excelente para ello. Llegar a este día memorable, que recordarán con emoción y respeto nuestros hijos y nuestros nietos, es la conquista más anhelada de todo el pueblo salvadoreño. Vemos como el presidente de la República extiende su mano a los miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ahora se dirige a la comisión que le representó en estas negociaciones de paz.